Hola creativos, mi nombre es Davor y bienvenido al canal. En este capítulo explicaremos el uso de la herramienta de pincel. Es una herramienta muy buena y también divertida, ya que a través de ella podemos crear simples y complicadas ilustraciones, lettering, pintar, etc. Así que comencemos. Para activar la barra de pincel, nos acercamos al apartado izquierdo de la barra de herramientas y buscamos el símbolo que tiene forma de pincel. Este es la herramienta pincel. También podemos acceder a ella mediante la tecla V. Crearé una nueva capa. Para usarlo nos vamos a la zona donde queremos pintar y hacemos un clic. Si hacemos un solo clic, pintaremos con la forma que tiene la punta. En este caso es circular. Si mantenemos presionado el clic y arrastramos, crearemos un trazo de pintura. También podemos cambiar el tamaño y hay tres formas para acceder a su configuración. La primera es acercarnos a la barra de opciones y en este apartado podremos cambiar el tamaño y dureza. La segunda opción es mediante el panel de pinceles que está en el lado derecho, que está aquí. Si ustedes no lo pueden ver, pueden acceder al menú ventana y activar pinceles. Y la otra forma, que es más rápida, es haciendo un clic derecho en cualquier lado para que se abra el panel de pinceles. Clic derecho, clic derecho. Bien, yo veré en el lado de los paneles. Photoshop nos ofrece distintos tipos de pinceles ya preestablecidos para distintos usos. Tenemos los pinceles generales que imitan el uso de la tinta o aerógrafos. Tenemos los pinceles secos que simulan la textura de un carboncillo o una tiza, por ejemplo. Pinceles húmedos que simulan también la tinta o acuarela. Pinceles de efectos especiales para agregar algunos detalles como puntos, estrellas, etc. Y también podemos añadir pinceles personalizados que hemos descargado de internet. Como ejemplo, yo tengo acá mi paquete de pinceles y puedo usarlos en cualquier momento. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es saber el nombre y qué tipo de pinceles estamos usando. Por ejemplo, para poder ver con más detalle voy a separar esta paleta, voy a minimizar esto y voy a agrandar. Por ejemplo, aquí vemos varios pinceles que tienen la misma forma. Son lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Para eso nos dirigimos a este icono que tiene forma de líneas. Hacemos clic y desplegamos. Yo les recomiendo que para ser más organizados tengamos activado nombre de pincel. Así nosotros podemos ver el tipo de nombre que cada pincel tiene. Pero igual me sigue confundiendo porque este se parece a este igual que este y este. Entonces quiero saber qué diferencia hay al momento de usarlo. Pues para eso activamos trazo de pincel. Así yo podré ver cómo funciona realmente. Vemos que ahora son diferentes. Ahora está todo bien, pero una cosa más. En este panel hay pinceles para varios tipos de herramientas. Para pincel normal, para pincel mezclador y para borrador. También tenemos para pincel herramienta dedo que está por aquí. Herramienta dedo, que vamos a ver más adelante. Para identificar qué tipo de pincel estamos usando hay que activar mostrar información de ajuste preestablecido adicional. En eso aquí no ha cambiado nada, pero en otros casos, por ejemplo aquí, podremos ver qué tipo de pincel es. Nos colocamos acá y veremos que es el pincel. Este icono representa pincel, pero ese de aquí representa un borrador, como podemos ver. Tenemos pinceles húmedos. Pincel, este es un pincel mezclador y esta es la herramienta dedo, que sirve como para difuminar y como para estirar formas. Y así habrá más tipos de pinceles. Y bueno, entonces es recomendable que dejemos todo esto activado. Voy a restaurar mi espacio de trabajo. Ahora sí. Bien, sigamos pintando. Para hacer un trazo recto puede que sea difícil si lo hacemos a mano alzada. Vamos a intentar. Y aunque tengamos el mejor pulso, va a ser irregular, pero con la tecla Shift se soluciona. Hago clic, presiono Shift y me dirijo al otro extremo y hago otro clic. Y ya está totalmente recto. Hago de nuevo, presiono Shift y si no suelto la tecla Shift, sigo haciendo clic, lo que voy a hacer es continuar haciendo trazos rectos. Hasta que yo suelte Shift, ahí recién dejaré hacer trazos. Ahora veamos la diferencia entre opacidad y flujo. Opacidad se refiere a la intensidad de color. A mayor opacidad el color es puro, a menor intensidad el color se hace más transparente. Y al ser casi transparente, si pasamos por encima de un color, la capa que está por debajo se va a empezar a notar. Por ejemplo, aquí ya se nota el verde, el rojo, el azul y el amarillo, pero si está al 100, obviamente la va a tapar todo. Un atajo rápido para cambiar la opacidad sin la necesidad de ir y mover el controlador es simplemente usando tanto el teclado numérico como el alfanumérico. Fíjense con atención acá. Yo tecleo el número 15 y la opacidad está al 15%.
pongo el 20 y sale el 20, el 75 y sale su respectivo número. Así con los números que yo quiero. Voy a dejarlo en 25. Ahora hago un trazo y por más que yo siga pintando en ese mismo lugar, la intensidad del color no avanza. Así que si yo quiero que sea el 100% del color, lo que tengo que hacer es volver a pasar por ese mismo trazo varias veces hasta llegar al 100%. Ahora veamos el flujo. Voy a hacer un trazo con la opacidad de 25 para ver la diferencia. Ahora subamos al 100, bajemos el flujo al 1% que es el mínimo. Yo hago el trazado y veremos que es casi idéntico, la intensidad de color es baja. Pero ¿qué pasa si yo paso por encima una y otra vez sin soltar el mouse? Pues veremos que se va aumentando la intensidad hasta llegar al 100%. Ese es el flujo y esa es la diferencia entre opacidad y flujo. En opacidad no podemos llegar al 100% al ser un solo trazo, sin embargo en flujo sí. Si estamos usando una tableta gráfica, podemos sacar mayor provecho a más funciones dentro de la barra de opciones. Este icono de aquí y este trabajan junto con ella. Este icono controla la opacidad mediante la presión del lápiz. La activamos, seleccionamos un pincel cualquiera y veamos cómo funciona. Si yo presiono mi lápiz con suavidad, veremos cómo la tinta o el trazo del pincel es transparente y a medida que yo hago más presión en la tableta, se va oscureciendo hasta llegar al 100% del color. Si le desactivamos, no hay ningún beneficio y el trazo es como si lo hiciéramos con el mouse. La otra opción es el tamaño mediante la presión del lápiz. La activamos y veamos cómo funciona. Si yo presiono con suavidad, veo que la tinta o el trazo del pincel es muy delgado y si hago más presión se va aumentando hasta llegar a su máximo tamaño. Si lo desactivo, es como si trabajara con un mouse y mi tableta no funciona. También podemos usar las dos al mismo tiempo. Activamos los dos. Si yo presiono el lápiz con suavidad, la opacidad es baja y el trazo del pincel es delgado. A medida que yo ejerzo más presión, se va aumentando el color y también el tamaño. La última opción, podemos usarla tanto con tableta o sin tableta gráfica. Es el aerógrafo. Vamos a desactivar esta y esta. Si la activamos, vamos a incrementar el tamaño para ver cómo funciona y vamos a activar un pincel más difuso. Hago clic y lo mantengo presionado y automáticamente se va a empezar a rellenar de pintura, simulando la pintura de un spray o aerógrafo. Y vemos cómo sobrepasa el tamaño hasta un límite. Si activamos usando la tableta gráfica el tamaño mediante la presión, veamos cómo funciona. Así funciona el aerógrafo, es como un spray que va botando poco a poco tinta. Bien, vamos a tratar de dibujar algo usando los pinceles. Hice un dibujo de un cerrito, vamos a pintar la cabeza. Ya está con todos los trazados hechos para que lo convirtiéramos en selección y así nos resulte más fácil. Ustedes pueden descargar ese archivo en el enlace en la descripción. Para abrir nos vamos a archivo, abrir, encontramos el documento y le damos a abrir. En este caso yo usaré un pincel que tenga una textura un poco más orgánica. Ustedes pueden usar la que ustedes deseen. Bien, agrandaré el tamaño un poco. Ahí está bien. Ahora comenzamos ordenadamente a convertir a selección sus trazados. Comenzaremos por el rostro, que es la cabeza. Ahora, para cambiar de color simplemente hacemos clic aquí y podremos ver el espectro de colores. Podemos poner el color que nosotros quisiéramos. Puedo poner cancelar porque ya elegí uno. También podemos seleccionar un color mediante la paleta color. Para que aparezcan estos controladores tenemos que ir a este icono de opciones y seleccionar reguladores RGB, si es que están trabajando en modelo color RGB. Y también podemos seleccionar las muestras, que son colores poco más concretos. Bien, voy a separar el panel de trazados individualmente y seleccionaré capas para poder trabajar a la par. Una vez seleccionado el color y generado la selección de la cara, podemos pintar. Bien, deseleccionamos con control D, creamos una nueva capa para no pintar sobre esta y ahora es el turno de crear los ojos. Control clic. Deselecciono y crearemos una nueva capa para cada parte de la cabeza del cerrito para ser más ordenados. Bien, tenemos terminado todo. Ahora vamos a ordenar las capas. Las orejas deberían estar por detrás de la cara del cerrito, así que lo mandamos junto con estos atrás. Bien, ahora vamos a dar un poco más de sombras, volumen al cerdo para que tenga más profundidad. Selecciono la cara, una nueva capa y presiono Alt y cuando salga este icono presiono clic. Lo que hago es crear una máscara de recorte, así yo pueda pintar en esa nueva capa todo lo que quiero, pero dentro de la forma de esta capa. Vamos a dar unas sombras.
Y lo mismo con las demás partes de la cabeza. El hocico, Alt clic. Regreso a la capa de la sombra de la cara y como vemos, esta parte de la oreja debería estar por encima del rostro, por lo que aquí debe haber una sombra. Para eso selecciono el color de sombra y pinto. Ahora, para que se vea por delante, esta capa de oreja está por detrás de la cara y si yo lo subo encima de la cara, va a tapar todo. La solución es borrar un pedazo de la cara para que la oreja que está por detrás se pueda ver. Vamos a regresar las orejas a su sitio y ahora con la herramienta borrador vamos a empezar a borrar. Pero para ser más exactos, seleccionamos el trazo de las orejas que está acá. La oreja 1. Y ahora nos dirigimos a la capa de cara y borramos. Y ya está. Ahora que seleccionamos, y ya está, tenemos nuestro cerdito terminado. Podemos añadir quizás un poco más de sombras y luces aquí, ya depende de cada uno. Y terminamos de añadirle un fondo para que tenga más viveza. Añadimos un poco de sombra, bajamos la opacidad muy pero muy bajo. Y ya está, hemos hecho nuestra pequeña ilustración. Bien, la siguiente herramienta es el lápiz. Mantenemos presionado la herramienta de pincel y la segunda opción se llama herramienta lápiz. En esta herramienta no hay mucha diferencia con el pincel, pues comparten las mismas opciones, solo que los bordes son más irregulares. Si comparamos el trazo del lápiz con el pincel, veamos, podremos notar que esos trazos que están hechos con lápiz son más bruscos e irregulares, mientras el trazo hecho por el pincel son más suaves y naturales. La herramienta de lápiz tiene esta opción curiosa que es llamado borrado automático. Con solo ver el nombre pensaremos que lo que hace es borrar sin la necesidad de ir a la herramienta borrador. Pues no es así. Veamos, activamos borrado automático y hago un trazado de un color cualquiera, suelto el mouse. Y si yo paso por encima de nuevo por ese trazado, parece que lo ha borrado. Pues no. Vamos a desactivar la capa del fondo y vemos que ha pintado de blanco. Y como el lienzo es blanco, pues nos engaña. Volvemos a activar. Lo que hace borrador automático es pintar con el color de fondo que yo tengo encima de un trazo que he pintado con el color frontal. Ese aquí es el color frontal y ese aquí es el color de fondo. Probemos con otro color. Rojo. Y el color de fondo va a ser un color verde. Yo pinto el color rojo y si paso por encima está de verde. Yo pinto de rojo, suelto el mouse y hago clic, se ha hecho de rojo. Para poder pintar con el color de fondo, yo tengo que pasar por encima dentro del color, no por donde esté vacío la información. Esa es la diferencia entre lápiz y pincel. Bueno chicos, aquí termina el capítulo por hoy. Hemos aprendido a usar el pincel detalladamente. Quiero recordarles que el uso del pincel no solo se enfoca para ilustraciones simples y complejas, sino también para retoques fotográficos. Podemos crear sombras en las pieles y sombras proyectadas, y también podemos pintar zonas con algún color específico. Esta herramienta es una de las más usadas, por lo que si lo practicamos mucho nos va a ayudar para futuros trabajos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.